este día ya martes 22 de agosto del año 2023. Estamos pues en la semana 20ª del tiempo ordinario, pero hoy con la memoria de María Reina, aquello que meditamos en el quinto misterio, María Reina y Señora de todo lo creado, siempre poniendo de relieve y de manifiesto que el culto que le damos a María pues nace y se sostiene justamente del valor y aquello que Cristo ha hecho en ella. Después pues hablaremos en alguna otra oportunidad en un temita como tal, pero siempre es importante entender que al ver nosotros las gracias realizadas en María, lo que encontramos es la primicia de lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros cuando abrimos nuestro corazón a su voluntad y nos dejamos someter al llamado que nos hace constantemente. Y es que parte de esto pues es lo que las lecturas de hoy pues nos buscan poner de manifiesto y de relieve y hacernos comprender. Empezando por la primera lectura, creo que a veces nosotros no hemos sido muy cercanos a ciertos libros de la Biblia o a meditar ciertos elementos. Y hoy pues justamente la primera lectura es bellísima, tomada justamente del libro de los Jueces, donde encontramos a Gedeón. Gedeón pertenecía a una de las tribus más humildes de pues justamente de aquellas que conformaban Israel. Durante la época de Jueces es importante entender que tal vez no existía una estructura de país, en este caso el pueblo de Israel, como muy bien organizado. Eso se viene consolidando en el contexto ya de la monarquía. Pero en esta época de Jueces, que es justamente la posterior al tiempo de Josué, la toma de la tierra prometida, hasta la consolidación de la monarquía, pues las tribus se iban viendo como por decir algo, como una confederación de tribus, y que bueno, en el momento en el que venía algún enemigo, en el momento en el que algún pueblo quería pues quitarle la soberanía al pueblo de Israel, Dios suscitaba lo que conocemos como los jueces, que son como héroes que pues se encargaban propiamente de la defensa o de organizar el pueblo para hacer la defensa de la tierra prometida. Y bueno, este es el caso de Gedeón. Gedeón de hecho se sorprende del llamado que Dios le da, porque dice que él es de las tribus más pequeñas o de los clanes más pequeños de la tribu de Manasés, es decir, era alguien muy humilde, muy sencillo. Pero al final del camino, o la esencia de todo esto, es que no somos, o no se trata de ver quiénes somos, porque al final de una u otra manera, en diversas circunstancias y demás, a pesar de una posición económica más privilegiada o no, a pesar de que tal vez tengamos o no mayores talentos que otros, al final todos tenemos la misma limitación y la misma fragilidad. Entonces, ahí es donde Dios nos invita a darnos cuenta de que es entregarle lo que somos y que Él actúe. Entonces, ahí es donde el Señor va y dice, yo te envío. Ve con lo que tienes, ve con tu fuerza, ve con lo que estás, con lo que eres, con lo que posees, que yo te ayudaré, que yo soy el que te envío. Y dice que yo estaré a tu lado. Lo cual nos vuelve a nosotros y nos llena de muchísima esperanza, porque al final todos tenemos limitaciones, todos tenemos restricciones. De hecho, decía Albert Einstein una frase muy interesante, bueno, se le atribuye a él una frase interesante que dice que todos somos ignorantes. Lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. Es decir, todos tenemos vacíos que llenar, y ahí es donde la experiencia de la fe nos invita a caminar juntos para poder crecer con mis talentos, hacer crecer al otro y yo crecer con los talentos del hermano. Entonces, y sobre todo que todos crecemos en la experiencia de Dios que camina a nuestro lado. Que es lo mismo que ahorita pues también nos presenta el Evangelio, que es la continuación del relato que escuchábamos ayer, que era la de aquel hombre rico que le pregunta al Señor qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. Y obviamente habla del tema de los mandamientos y que bueno, que los cumple y demás. Y es que aquí es donde entra un tema que es muy importante en función de la salvación, que es que la salvación no es algo que yo pueda generar por mí mismo. La salvación es un don de Dios, y como don de Dios, es cierto, yo tengo que tener esa apertura a ese don, pero para que el don crezca, para que la salvación se manifieste, para que yo pueda crecer en esa parte, es
que yo me deje justamente llevar y guiar por la gracia de Dios. Esa es la esencia fundamental de todo esto. No es que yo sea mejor o peor que los demás. Eso al final no me va a ayudar para nada, porque de hecho inclusive desde un plano de vista de dones espirituales, Dios no te da un don para que crezca tu santificación. Los dones son para que crezca para que yo, en la práctica de mis dones crezcan en santidad los que están a mi alrededor. Pero yo no me hago más santo porque sea buen predicador, porque sea un buen cantante. Es cierto, me puede animar a ser cada vez mejor y a querer evangelizar y demás, sí, pero eso a mí no me ayuda a crecer. Yo crezco en los dones de los demás. Entonces, ante esta circunstancia de aquel hombre rico, que evidentemente se entristece, y bueno, esa expresión de Jesús que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, entendiendo el ojo de la aguja como un tipo de puerta, que un rico llega al reino de los cielos, se genera pues justamente una turbación muy grande en los discípulos, porque entonces ¿quién se va a poder salvar? Pero volvemos a lo anterior, porque se sigue pensando que la salvación es producto de mi esfuerzo. Y pues no, es como dije anteriormente, es un don de Dios. Es cierto, y volvemos a retomar esto, que se trata que si Dios me pide la apertura para dejarme llevar por esa gracia. Recordemos también en la época cuando hablábamos de las parábolas, de aquella parábola del sembrador. O sea, evidentemente yo tengo que convertirme en tierra firme, en tierra fértil, en la cual la semilla caiga de fruto. Pero sobre estas circunstancias también es importante también entender que la semilla es de Dios y que el que siembra es Dios, y que a mí me corresponde permitir que esa semilla germine. Por eso volvemos a lo que decía al principio, a poner la mirada en nuestra Madre Santísima, porque ella es la que nos enseña cómo escuchar la palabra de Dios, cómo pues poner atención a lo que Dios tiene que decirme, a sabiendas y entendiendo que tal vez no sea completamente claro, entendiendo que tal vez no sea comprensible para mí, puede ser inclusive una enfermedad que esté pasando o alguna situación difícil. Pero cuando yo me dejo llevar por la gracia de Dios, cuando es su voluntad la que rige las circunstancias de mi vida, todo tendrá una razón de ser, y aquello que anhelo llegará si es para mi santificación, y si aquello que no llegará es porque verdaderamente en nada aportará a mi vida. Entonces, por esa instancia, pidámosle al Señor esa lucidez para poder dejarnos llevar por el Espíritu, para recordar que hemos sido enviados a grandes misiones, como en su caso fue Gedeón, pero que es cierto, yo pondré mi parte, pero es Dios el que hace y actúa para que el milagro se realice. Entonces, pidámosle al Señor esa gracia de poder dejarnos llevar por Él y así ser y alcanzar la salvación que Él tiene dispuesta para nosotros. Bendecido martes.